Bueno, ¿cómo empiezan las clases? A ver, en la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué marco de negociación y demás? Bueno, comienzan las clases mañana para las escuelas primarias. Siempre empezamos con conflictos, ya sea porque hay anuncios de paro, porque hay anuncios de paritarias, de propuestas. Siempre en este momento, digo, los secretarios generales o los gremios estamos en boca de la población, ¿no? Y esto está muy bien porque se vislumbra que la conflictividad de la educación. La realidad es que en Bragado hicimos consultas sobre el ofrecimiento que hizo la provincia y en su mayoría, y esto ocurrió también en el Congreso de FEB, que por muy poca diferencia de votos se decidió aceptar el ofrecimiento del gobierno provincial, que es de un 20%, a cobrar los primeros días ahora de marzo. Esto haría que por ejemplo, maestro de grado que recién se inicia, cobraría 355.000 pesos. La verdad que estamos preocupados, los docentes están preocupados porque es un sueldo que no cubre la canasta básica y que siempre estamos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, obviamente es con gran incertidumbre esta oferta que hemos recibido. 20% que se aplica en marzo, pero que cubre hasta cuándo, digamos, porque esto de la inflación no se sabe, digamos, en qué medida se puede... Se comprometió en la mesa paritaria que durante el mes de marzo nos vamos a volver a reunir. Nosotros tenemos experiencias, como son nuestras promesas, por eso la FEB durante muchos años quiso que se siguiera aplicando lo que había surgido en la época de Vidal, que era la cláusula gatillo, que no necesitábamos de una reunión, sino que automáticamente se nos daba este aumento que de acuerdo atado al índice inflacionario, pero bueno, ellos nos prometen reuniones y el año pasado, a pesar de que nos habían prometido estas reuniones, tuvimos que vez tras vez solicitar que se nos llame, entonces nos llaman, conversamos, se dilata la reunión y siempre somos los docentes los que estamos esperando este aumento salarial que siempre vamos corriendo tras la inflación. Claro. ¿Y desde cuándo no tenían aumento? ¿Cuál fue el último mes? No, el último aumento fue el mes pasado, que también fue un acuerdo que se había hecho desde diciembre, que por eso se había dado este aumento. Ahora, lo que hay que aclarar es que si bien recibimos un 20% de aumento, no vamos a recibir, que ya lo anunció el gobierno provincial, ni los fondos que venían de Nación, que son de conectividad y de incentivo docente. Esto depende del sueldo docente, pero tenemos de 28.000, 30.000 pesos menos que vamos a cobrar. Eso es lo que cobra cada docente por ese ítem, digamos, ¿no? Sí, esto viste que va variando de acuerdo a la antigüedad, eso es lo que cobra cada docente. Bueno, eso no lo vamos a percibir el mes que viene, así que es más alarmante la situación. Claro. Entonces, ustedes aceptaron el aumento que les da el gobierno bonaerense, pero igual hay paro previsto para el lunes. ¿Podríamos aclarar quién convoca el paro? Bien. ¿Si adhieren ustedes o no? A ver. En el caso de la FEB todavía no tenemos información cuál va a ser la postura de la FEB. Nosotros no pertenecemos a la CGT, que es una central de trabajadores. Nosotros pertenecemos a la DAC, que de paso aprovechó para decir que han pasado los gobiernos y nadie ha firmado la personería para que la DAC pueda sentarse a negociar en una mesa paritaria, siendo injusto porque representamos a miles de docentes en el país. No obstante eso, de acuerdo a la postura que tome DAC, veremos si nosotros acompañamos el paro de la CGT del día lunes. Pero en la provincia de Buenos Aires no hay convocada medida de fuerza. O sea que si alguien adhiere el lunes es un paro nacional. O sea, ¿a quién le paran? ¿A Kicillof o a Milei, para hacerlo simple? Y bueno, el lunes le paran a Milei, digamos. Evidentemente es una protesta que se le hace al gobierno nacional por el retiro de fondos. Y en esto por ahí me gustaría aclarar, porque los gremios, bueno, voy a hablar por la FEB. Nosotros debemos defender a los docentes más allá del color partidario que esté gobernando, ¿sí? No, si nos cae bien, si nos cae mal, no importa, la bandera es la defensa de los derechos de los trabajadores y el derecho universal que tenemos y necesario es el sueldo. Entonces, yo entiendo que la postura de que han tomado muchos docentes, y digo docentes porque los docentes lo han manifestado, incluso el gobernador ha salido a decirlo, que por culpa de que no se le han transferido los fondos de Nación, no nos van a depositar ese monto. Por un lado, me parece que no es sobre educación sobre hay que recortar, esto sí, hablándole al presidente, sobre el sueldo de los docentes, sobre los comedores escolares, no es ese el lugar sobre hay que recortar,
Pero por otro lado, también hablarle al gobernador y explicarle que cuando un docente, por ejemplo, pierde un trabajo, que esto nos pasa habitualmente a los docentes, sea aquellos que no tenemos los 2 cargos titulares claro. o uno, trabajamos a lo mejor 6 meses y al 7º mes se nos terminó la suplencia, se nos ocupó el cargo que estábamos trabajando y dejamos de percibir un sueldo. Entonces, nosotros no podemos salir a decirle a a los que les debemos la luz, el gas, las obligaciones que tenemos que no las vamos a poder pagar porque ahora tenemos menos ingreso de dinero. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hace cualquier persona, que es ajustarse Claro. y dedicar el sueldo a lo que es urgente e importante. Si el gobernador considera que la educación es urgente e importante, le hará los ajustes necesarios para que nosotros recibamos el sueldo que nos corresponde. Aunque el gobierno nacional no le envíe los dineros, él debería sacarlo de algún lado, digamos. Yo entiendo que él es nuestro empleador, entonces está bien que vino fondos de nación y nosotros insistimos en el reclamo a la nación para que no nos falte este dinero, pero si no está, es el gobernador que nos está empleando y que debe redoblar los esfuerzos, y por eso digo, ¿cuál es la prioridad para la provincia? ¿Es la educación? Si es así, sí, tendrá que buscar. Muchas veces pasa con distintos gremios, ¿no? Pero también en los gremios docentes se mezcla el hecho partidario, la situación partidaria, que muchas veces tratan de favorecer a algún partido político. Sí, gracias a Dios yo pertenezco a la FEB y por eso la he elegido, que tiene presidencia partidaria desde sus inicios. De hecho, la UDEB de Bragado es una de las fundadoras de la FEB, primero surgieron las UDEB y después surge la FEB. Claro. Y el lema que usaban ya aquellas maestras en 1960 era: no vamos a aceptar ingresos de ningún sector partidario ni religioso en ese momento para que no pueda torcer las voluntades. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo. ¿Sigue funcionando el Frente Gremial Bonaerense, digamos? Sí, sigue funcionando. Obviamente siempre los reclamos son importantes hacerlos en conjunto, pero no somos todo lo mismo porque estamos conformados por distintos sindicatos con su idiosincrasia, ¿no? Y eso permite la pluralidad de voces también. Bueno, desde la UDEB además se han expresado acerca del nombramiento del jefe distrital de educación, ¿no? De Juan Berlese, que justamente recién lo escuchábamos. ¿Cuál es la postura que tienen, Maru? Bueno, nosotros estuvimos hablando con el Consejo Directivo de FEB. Cada vez que hay una designación de un jefe distrital, nosotros miramos atentamente a quién se designa. Sabemos, porque no está escrito en el estatuto, pero corresponde que se lo respete el estatuto. Sabemos que se elige por una identificación partidaria, que lo elige desde provincia, ahora en acuerdo con el gobierno municipal. Pero el estatuto es claro, en el artículo 78 dice que los inspectores jefes deben ser inspectores titulares, y me parece que la máxima autoridad educativa debe tener como base un cargo de jerarquía titular, como es el de ser inspector. En el caso de que no haya, bueno, obviamente puede llegar a designarse a alguien que no sea titular. El inspector jefe designado no es inspector titular, y sí tenemos en el distrito inspectores jefes titulares. Entonces, la postura de la FEB siempre fue respetar la normativa. A ver, a los docentes, estamos en las escuelas, insistentemente se nos marca la importancia de manejarnos dentro de la norma, y creemos que la norma empieza por la designación de cargos. Claro. ¿Berlese era inspector entonces provisional o incluso en otra región, no? Sí, está en otra región, eso no lo invalidaría para su designación, que sea de otra región, pero sí su situación de revista, o sea, hay un escalafón docente donde hay docentes que son inspectores titulares, en el cual se le está vulnerando el derecho de acceder a este cargo, que obviamente el director general de Cultura y Educación va a ser el que hace la designación. Bueno, gracias Maru, como siempre. No, por favor.